Información, diálogo o empujones. Son 3 diferentes maneras de elegir cómo comunicar, donde la diferencia entre la información y el diálogo creo que en realidad ya está bastante clara para muchos, pero solo para evidenciarlo un poco, la información pues es unilateral. Tú te diriges a alguien y lo que tienes que elegir es cómo te diriges, por qué canales, qué medios utilizas para dirigirte, para llegar a todos los que quieres llegar, cómo te explicas, con qué actitud, qué tono y el por qué, para qué te comunicas con la gente, por qué informas de esto. En el diálogo ya tienes que decidir más cosas, tienes que decidir cuál es el límite de este diálogo, más que nada. El ciudadano que entra en el diálogo tiene derecho a opinar o tiene derecho a decidir, por ejemplo. Y si es solo opinar, ¿qué hago yo con su opinión? ¿La voy a guardar en algún sitio? ¿La voy a utilizar para algo? ¿Qué le puedo decir al ciudadano en cuanto a su participación? ¿De qué va a servir? De esto tratáis más en el módulo de participación ciudadana al que tenéis acceso también. Los empujones es lo que un premio Nobel de Economía, que se llama Richard Taylor, sacó hace varios años ya, que empujón o toque, nudge en inglés, que se trata de que dando un toquecito a la gente, pues pueden empezar a elegir hacer otras cosas o tener un cambio de actitud. Por ejemplo, en Suecia se han hecho estudios y en varios países más de que cuando tú tienes un sistema de estos que te enseña cuánta electricidad utilizas en tu casa, por ejemplo, pues tiendes a utilizar menos electricidad, apagar más las lámparas, poner menos la calefacción, etcétera, etcétera. Cuando no ves en ningún sitio cuánta electricidad estás utilizando, pues tiendes a utilizar más de lo que necesitas, además, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de que dando ese toque de atención, de que, oye, estás utilizando esta cantidad de electricidad, pues cambias la actitud, cambias el hacer de la gente, cambias la cantidad de electricidad que utilizan, por ejemplo. Y es una comunicación, estás exponiendo una cifra, simplemente. Eso es una comunicación que hace que algo cambie. Otro ejemplo de cómo hacer estos toques o lo que llama el toque es simplemente el cambiar la manera que tienen de decidir las personas o digamos, el sistema en el que deciden. Por ejemplo, él vio en un experimento que hizo, que es uno de los más famosos, que si, por ejemplo, si yo estoy empleado y necesito ahorrar dinero para mi jubilación, hizo un experimento, creo que era en Alemania, si me comprometo a cada vez que me suben el sueldo, aumentar mis ahorros para la cuenta de ahorros de la jubilación, entonces me comprometo a que cada vez que me suban el sueldo también subir la cantidad que ahorro. Y esto se hace automáticamente. Luego puedo pararlo si quiero, pero lo automático es que ahorro dinero. Entonces más personas ahorraron el dinero para su jubilación. Los ahorros subieron de un 3% antes del experimento hasta un 13% para los que participaron en el experimento. O sea, de las ganancias que tenían. O sea, que subió considerablemente. Bueno, y esto al contrario de cómo es el sistema si no, que tú lo automático es que no ahorras nada y tienes que hacer una decisión activa de ahorrar. Y entonces, si no has hecho ya la decisión de ahorrar cuando te suben el sueldo, pues te cuesta más elegir esa cantidad cuando te suben el sueldo. Te olvidas o pasas de ello o lo procrastinas o cosas así. Bueno, manera solo de ver también la comunicación, que la comunicación no es solo lo que tú expreses en palabras, sino también lo que comunicas dando diferentes posibilidades. Si en el diálogo tienes un margen, unos límites de participación en la comunicación, pues es lo mismo en cómo describes diferentes sistemas o diferentes posibilidades que tiene el ciudadano en el margen de lo que es el servicio municipal y lo que ofrecéis vosotros en el municipio. Para ir acabando, simplemente recordar que la comunicación, más allá de ser información, diálogo, toques, es
para el ciudadano. Y es para que vosotros, como servidores públicos, con la obligación de tratar de una manera equitativa a los ciudadanos, tengáis también una comunicación equitativa. Porque si no la tenéis, va a ser muy difícil que los servicios lleguen a los ciudadanos de la misma manera, a todos. O sea que la comunicación va a ser imprescindible para que podáis hacer vuestra labor de servidores de una manera equitativa. Y sigo proponiendo que en el ámbito de lo posible tengáis algo de estrategia comunicativa, si no mucha, en las EDM también, porque va a ser una parte importante de lo que podáis o no hacer con el municipio. Recordar que toda información que podáis dar al ciudadano, cuando el ciudadano la pide, pero también cuando no la pide, también va a crear confianza. La transparencia, la veracidad, todo lo que sea una comunicación de alta calidad y simple, sin tantos tapujos, va a crear confianza del ciudadano y participación e interés. Y al contrario, una comunicación que no tenga una calidad más o menos alta, pues corre el riesgo de generar lo contrario. Desilusión, desinterés, falta de confianza, etc. Así que vamos allá. También en este video tenéis un ejercicio para hacer, no os olvidéis. Si vais haciéndolos y escribiendo las reflexiones, pues vais a ir también moviendo ficha para ir creando esta estrategia. Bueno, nos vemos pronto.